Estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Fue por un lado el peor y por otro lado el mejor año de mi vida. Tiene un traumatismo severo de cráneo con un hematoma subdural y un edema cerebral. Había consumido una cantidad excesiva de droga, cae hacia el piso de la planta baja. Comunicarles que falleció hace un ratito. Rocío, 21. Y yo soy una persona muy divertida, soy una persona a la que le gusta mucho este juego. Entras a jugar, no a hacer amigos. En el mes de marzo-abril, ella decide una internación. Hubo un proceso de tratamiento donde Rocío tenía 5 o 6 miradas encima. Abandona todo ese proceso y queda un poco a la deriva. Me cagaste la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los 6 años. Yo jamás fui el psicólogo tratante de Rocío Gancedo. No había seguimiento, no había acompañante. La muerte de Rocío Gancedo, se suicidó arrojándose de un 5º piso. Dos historias de balcones. Juan Castro se arrojó desde el primer piso. Se arrojó, es un decir, tenía una alucinación y cayó desde ahí. Rocío Gancedo se tiró desde el 5º piso, se suicidó. Son dos historias también de psiquiatras. De buen tratamiento o de errores graves en el tratamiento. Eran personas que no debieron morir. De eso trata nuestro programa. Esta es la historia de Juan Castro. Estuve dando un par de vueltas por el infierno y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente envuelto en las llamas. La noche del 1 de marzo de 2004, el periodista Juan Castro había estado grabando un nuevo segmento para Caos en la Ciudad, el exitoso programa que conducía. La nueva sección del ciclo se llamaría Sonámbulos. La idea era hacer una recorrida por la ciudad para que Castro pudieran captar historias de corte social vinculadas a distintos personajes de la noche. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo pasar? No puede pasar, papá. No, con la cámara no. ¿Por qué no puedo pasar? Con cámara, papá, no se puede pasar. En aquel tiempo, venía obteniendo un gran reconocimiento por su actividad profesional, pero como contracara del éxito, se encontraba en pleno tratamiento para controlar sus adicciones. Decime nada más un balance de este 2003 para vos. Fue por un lado el peor y por otro lado el mejor año de mi vida. Creo que me encuentro en un balance balanceado como para poder dar lo mejor de mí en el 2004. Hacer para que el 2004 sea, digamos, más parejo en lo bueno. Cuidarme, quererme mucho y agarrar todo el cariño que la gente me hace así por la calle y me dice, cuídate, Juancito. Al día siguiente, el martes 2 de marzo, Juan se presentó en Endemol, la productora que estaba a cargo del programa, donde además se desempeñaba como director creativo. Para las 17:45 se retiró del lugar y volvió caminando a su casa, ubicada a pocas cuadras, en el barrio de Palermo. Allí vivía junto a su pareja, el periodista Luis Pavesio, quien no se encontraba en la vivienda en ese momento. Lo que sucedió en las horas posteriores sigue sin conocerse con exactitud. Según reconstruyeron algunas crónicas de la época, ya en su domicilio, Castro habría sufrido una crisis nerviosa que lo llevó a romper algunas de sus pertenencias, gritar y terminar arrojándose desde el balcón, ubicado en el primer piso. Cuando llegó la ambulancia, Castro estaba inconsciente y bañado en sangre. El paciente tiene un traumatismo severo de cráneo con un hematoma subdural y un edema cerebral muy importante, aparte de tener una lesión expuesta en pierna. Fue trasladado al Hospital Fernández, donde lo operaron de urgencia. Tras pasar 3 días en terapia intensiva, Juan contrajo un virus intrahospitalario y sufrió una insuficiencia respiratoria que derivó en un paro cardíaco letal. El penoso noticia de comunicarles que falleció hace un ratito.
¿A qué hora exacto? Y el motivo es el traumatismo grave que tenía y las complicaciones que... Un paro cardíaco, digamos. ¿A qué hora exactamente, doctor? 2:30. Rápidamente comenzaron a circular distintas hipótesis que plantearon dudas sobre cómo se había llegado a esa trágica situación. ¿Se había tratado de un suicidio o existía algo más vinculado a su trabajo periodístico? Ante su conocido problema de consumo, ¿no debía haber estado bajo supervisión psiquiátrica? Doctor Torre, usted como criminalista, ¿hay homicidio acá? Digamos, hay, por lo que sea, por mala praxis, por lo que fuera. ¿Le parece que hay como mínimo un encuadre de homicidio? En principio yo creo que fue investigado en su momento por la doctora Palmaguiri y la figura es la del homicidio culposo, ¿verdad? Homicidio que deviene de impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos de los deberes a su cargo, que es un formato de homicidio donde alguien no tiene la voluntad criminal de matar, sino que causa la muerte por alguna de estas conductas. Pero básicamente esto tiene que ver con que estaba internado, era un peligro, ¿por qué lo dejaron salir? Digamos, ese es el consulto. Hablamos entonces del primer... Digo, ese es el homicidio. Claro, estamos hablando de dos estadios. Bueno, ha habido alguna jurisprudencia, inclusive alguna reciente, que ha imputado por homicidio culposo al profesional que no ha previsto la posibilidad de una conducta autodestructiva o aún conociéndola, ha mantenido un formato de la no internación, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero en este caso, digamos, lo concreto es que él tuvo alucinaciones. En principio yo no tengo duda, lo vimos posiblemente a su abogado, el doctor Jacobi, lamentablemente fallecido, pero posiblemente asociadas al consumo de alguna sustancia psicoactiva. Este pareciera ser el esquema físico que se percibe en la investigación, lo que termina en una caída desde un primer piso, donde curiosamente, Tuni, en una caída de tan poca altura, existen lo que se llaman reflejos. El reflejo de evitar la posibilidad de... Poner las manos. Exactamente. No están presentes porque las lesiones se centralizan, y así lo indicó en la historia clínica y luego la necropsia que se practicó en la morgue judicial de Buenos Aires, en la zona del cráneo y en la zona de una pierna, que es el efecto látigo de la caída, ¿no? Y la alucinación consiste en que por el consumo de cocaína empezás a ver monstruos, alguien que te persigue y por eso salís corriendo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido algún caso donde por consumo de psicotrópico, concretamente de LSD, dietilamida de ácido lisérgico, chicos jóvenes, por ejemplo, han salido al balcón pensando que salían a volar. O sea, no necesariamente algo que le provoque temor, ¿verdad? Seguramente en este caso sí, porque se han encontrado en el lugar del hecho, se han encontrado roturas en el mobiliario, en alguna... Es decir, él empezó a pelear, entre comillas, con los monstruos adentro. Probablemente, en un delirio alucinatorio o eventualmente un delirio auditivo, no tenemos forma material de conocerlo, que el cuadro que él presentaba de alguna manera coincide con este concepto, ¿no? ¿Y se da también con el alcohol a veces? Sí, claro, hay diferentes intoxicaciones alcohólicas, especialmente se da mucho en los crónicos. Una forma habría que charlarlo con un profesional de la ciencia de la salud, pero el delirium tremens, por ejemplo, ¿verdad? Donde en general está asociado a ver animales, insectos, etcétera, etcétera, y muchas veces esa conducta no es tolerada por el individuo, que encuentra como la autoeliminación la forma de escapar de esa tortura a la que se encuentra sometido, ¿verdad? Acá el hecho del que partimos, y ahora vamos a ver la historia de la investigación, es Juan Castro estaba internado, hace una maniobra para ir a hacerse unos chequeos a un sanatorio y aprovecha y no vuelve a la internación. No hay el cuidado suficiente, se vuelve a su casa, consume y pasa esto, en principio, de lo que estamos hablando. Nosotros en el caso de Juan Castro tenemos dos estadios.
el de la internación previa, el del tratamiento, y luego que se produce a partir del hecho de la caída. Nosotros no sabemos si es una conducta suicida, accidental. No existe una forma material de asumirlo, porque en este tipo de cuadros pueden darse... No. Pero ¿y si rompe cosas y todo eso no da la impresión de Pero la puede ser alucinación? aún la caída puede obedecer a un comportamiento accidental. No hay forma material porque el cuadro da para de cualquier manera no va a quitar ni agregar. Tenemos claramente la caída, excluimos la actividad de una tercera persona, porque recuerde, Tuni, que en su momento se habló de un homicidio vinculado a una investigación de carácter periodístico que se hacía algún político. Decían que el gobierno... Por eso cualquier mismo. Entonces, cosa. excluyendo esta tercera posibilidad, la suicida o accidental, creo que son igualmente válidas, porque para ese cuadro no habría por qué tomar una y dejar otra, ¿no? Esta es la historia de la investigación de la muerte de Juan Castro. En el marco de la polémica desatada en torno a la muerte de Juan Castro, no tardó en darse inicio a una investigación judicial a fin de desentrañar lo sucedido. Las pericias oficiales determinaron que el periodista de 33 años murió al caer de un balcón y que no se produjo ningún acto homicida. Había consumido una cantidad excesiva de droga y eso le produjo una alucinación y de esa manera empieza a destruir cosas en la habitación, en el living de su casa, se desplaza hacia el balcón y cae como si fuera una lanza hacia el piso de la planta baja. La familia Castro venía sosteniendo diferencias con su psiquiatra personal, Rubén Lescano, sobre la forma de encarar su tratamiento. No estaban de acuerdo con la idea de que Juan mantuviera su actividad laboral con la intensidad habitual. De hecho, a causa de su adicción a las drogas, Castro venía de estar internado en la Clínica Psiquiátrica Santa Rosa. Quiere ver si el tratamiento que estaba siendo sometido Juan antes de su fallecimiento se realizó conforme las reglas del buen arte de curar. Esto es, si fue internado correctamente, si fue externado correctamente. Este tipo de episodios de delirio aparece en adictos de larga data. Los mismos se caracterizan por un cuadro psicótico agudo con euforia, la aparición de alucinaciones y una conducta agresiva. Una pericia efectuada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, que ya fue elevada a la jueza que investiga si hubo o no abandono de persona en la muerte de Juan Castro, reveló que el periodista no murió como consecuencia de los golpes que recibió cuando se lanzó del balcón de su departamento del barrio de Palermo, sino por una reacción llamada delirium fatal agitado, que padece el 10% de las personas que tienen un consumo prolongado de cocaína. A partir de esta presentación, la carátula de la causa cambió de tentativa de suicidio a homicidio culposo. 6 fueron los procesados por homicidio culposo de Juan. Rubén Lescano, médico personal; Carlos González, director de la Clínica Psiquiátrica Santa Rosa; Alejandra Avene, quien autorizó el traslado del periodista de la clínica para realizarle estudios; Diana Musaque, coordinadora de la institución; Gabriel Handlars, médico tratante; y Alexis Musa, supervisor de la empresa de medicina prepaga. Finalmente, se llegó a un acuerdo judicial entre las partes. Los imputados se comprometieron a realizar tareas comunitarias. De esta manera, el caso quedó cerrado. Federico, gracias por venir. ¿Cómo es el encuadre de esto? Porque de alguna manera acá está planteada, está en cuestión la psicología, la psiquiatría. ¿Por qué lo dejaron salir de la internación? ¿No vieron? ¿Es posible ver el peligro? Desconozco el caso puntual en cuanto a la internación en ese momento, pero cuando hay ideaciones, pensamientos, uno empieza a decir que quiere desaparecer, que quiere morir. En cuanto a esas situaciones, siempre es bueno no paralizarse con el miedo, porque eso te lleva a la huida, no querer confrontar la situación y poder hablar, ¿no?, con el consultante en cuanto a estos pensamientos, poder validar lo que él está diciendo para poder ayudarlo y que tenga un encuadre terapéutico que lo pueda acompañar en cuanto a lo que está padeciendo, ¿no? Pero no, el profesional no se da cuenta que, digamos, en este caso Rubén Lescano, que era el psiquiatra, estaba de vacaciones. Y entonces, digamos,
no se ocupó lo suficiente, por lo menos eso es lo que dice el expediente. ¿Se da cuenta un profesional del peligro de que vuelva a su casa y empiece a consumir cocaína otra vez? En cuanto a la consulta, cuando están en la consulta terapéutica con el psiquiatra, con el terapeuta, ¿no? El psicólogo, salen estos de poder hablar de cuánto está el consumo, de cuánto es lo que lleva a las vulnerabilidades que los llevan a consumir, obviamente, ¿no? Y se trata de abordar estas temáticas, ¿no? Para poder sacar esta conducta problema que es el consumo y que puede llevar, obviamente, al suicidio, ¿no? A estas alucinaciones como fue en esta situación. Sí. Estos indicadores que el psicólogo, el psiquiatra en su caso perciben, ¿es posible que el paciente los oculte? Y viene a la pregunta necesaria. ¿Es posible que ese ocultamiento lleve a confundir al profesional y no lo perciba? En este caso porque él quería volver a grabar y a trabajar, etcétera, etcétera. La maniobra que hizo de salir fue para volver a grabar programa, ¿no? Por eso, ¿es posible que en la terapia el paciente le oculte esto al profesional, el profesional no lo perciba? Se puede llegar a ocultar, pero en cambios de conductas, en cuanto a la adicción que él tenía, ¿no? El consumo es una conducta de riesgo, por cuanto en la terapia se tiene que llegar a abordar esta temática para poder conversarla. Esto es cierto, pero a cualquier consumidor no lo podríamos estar internando compulsivamente por representar un riesgo, porque no darían abasto seguramente los establecimientos del país, ¿verdad? Se interna, de acuerdo a la ley de salud mental, aquel que representa un riesgo para sí o para terceros. ¿Este riesgo puede ser de alguna manera no percibido? No hablo en desmedro del profesional, todo lo contrario. Si el paciente puede con algún ardid o de alguna manera ocultárselo. Sí, ocultar el paciente al terapeuta, al psiquiatra, ¿no? Estas ideaciones puede llegar a darse en cuanto a lo que es en la sesión, en cuanto al día a día, familiares, los parientes, ¿no? Vecinos, compañeros de trabajo, pueden llegar a haber cambios en su conducta que pueden alertar de esta situación también. Ahora, no sé si no ocurre lo siguiente. Una cosa es, vos vas 2 veces por semana, y otra cosa, estás internado. Ahí no se percibe más, digamos, en los peligros, digamos, porque en este caso lo que ocurrió es que con una maniobra logró irse a su casa, ¿no? Para volver a filmar al día siguiente para la productora, que esa era su ambición. En el día a día, lo que dice Juan, lo que dice Raúl, que es una internación, lo tenés ahí todos los días, uno aún así puede ser engañado del peligro. En cuanto a la internación, se da la medicación para poder estabilizar al paciente, y en cuanto a lo que está en el ambiente, depende de la internación, el lugar donde se interne, se ve más estabilizado. Después se puede ir a contraindicación médica, se puede retirar el paciente obviamente de la internación y tomar la decisión para volver al trabajo, como fue este caso, ¿no? Porque es un fenómeno, Tuni, que a mí me ha tocado participar en cientos de casos de suicidio, donde hemos participado en la investigación. Y generalmente, yo no voy a decir que es en todos los casos, pero en muchísimos casos encontramos que los allegados no habían percibido de ninguna manera, lo que lleva a su vez una culpa muy importante para los próximos, para los amigos, los parientes, etcétera. No lo habían percibido. Por eso a mí me interesaba saber si se le ha podido ocultar al entorno, si de alguna manera, que es un engaño indudablemente, si este engaño podía llegar también a los profesionales de la ciencia de la conducta, ¿no? Difícil, pero en este caso, bueno, el saldo concreto es que efectivamente Juan Castro logró salir de la internación, pasó por el sanatorio, se hizo unos estudios, pero todo eso le importaba poco. Él quería irse a su casa, a volver a consumir y a volver a trabajar. En realidad ese era su objetivo. Finalmente el caso se saldó con una probation,
como nos dijo el informe, haciendo los psiquiatras y todos los que rodeaban a Juan trabajos comunitarios. Un arreglo económico, digamos, una indemnización. Que corre por otro lado, ¿verdad? Corre por otro lado, lado. penal. Hubo una indemnización y de esa manera se redondeó el caso de alguna manera. Pero quedó como flotando de que hubo muy mala praxis. Gracias, Federico. De nada, gracias a ustedes. El otro caso, el de Rocío Gancedo, es muy distinto, pero más o menos distinto. Esta es la historia. La modelo Rocío Gancedo ingresó a su departamento de Las Cañitas, donde vivía sola. Rocío se había hecho conocida 6 años antes por su participación en el reality Gran Hermano. Los últimos meses no habían sido fáciles para ella. Había tenido que internarse en la clínica psiquiátrica Argos al presentar un cuadro de depresión severa originado por la muerte de su padre. Tras pasar un mes en el sanatorio, Gancedo fue dada de alta y continuó con su tratamiento en forma ambulatoria. En el mes de marzo-abril, ella decide una internación. Hubo un proceso de tratamiento donde Rocío tenía 5 o 6 miradas encima, es decir, el psiquiatra, Luis Romero, la clínica Argos, el ayudante acompañante, su hermano. La realidad es que en un momento ella abandona el tratamiento y toma un nuevo vértice, una nueva acción, diríamos, en su tratamiento. Abandona todo ese proceso y queda un poco a la deriva, o por lo menos en manos de profesionales. Si bien tenía proyectos y había comenzado a incursionar en política, no lograba mantener continuidad en sus emprendimientos. Ya alejada de los medios, con un breve paso por el teatro de revistas incluido, la joven decidió dar un giro en su vida y buscó refugio en la religión. Durante 2014, comenzó a asistir a la iglesia Ministerio Presencia de Dios, donde escuchó la prédica de Bernardo Estamateas. Así fue como decidió orientarse al evangelismo. Había publicado recientemente en redes sociales: si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Los datos que veníamos manejando tenían que ver con una etapa muy complicada en su vida, una internación psiquiátrica, el último verano, también una intención de ella de volcarse a la vida mística, de participar de una iglesia evangélica, inclusive tomar cursos para ser pastora evangélica. Como solía hacer habitualmente, Rocío llamó a su madre por teléfono. Durante la charla, le prometió que la iba a pasar a visitar a su casa. Sin embargo, minutos más tarde, la modelo tomó una trágica determinación. Salió al balcón de la vivienda, ubicada en el 5º piso, y saltó al vacío. Arrancamos con la noticia que impacta y conmociona esta tarde en el mundo de la televisión: la muerte de Rocío Gancedo, participante de Gran Hermano. Se suicidó arrojándose de un 5º piso donde vivía en el barrio de Las Cañitas. Lo que todavía hoy sigue siendo una incógnita es qué la llevó a quitarse la vida. Jorge Sonsini es ex-manager de Rocío Gancedo. Y supongo que quienes nos están viendo, lo primero que se les debe pasar por la cabeza es estar tan expuesto como en Gran Hermano. ¿Es un camino de ida y no te recuperás nunca más? Bueno, fundamentalmente sabiendo cómo arrancás, desde dónde venís. Es muy común que cuando se llega a esto que se cree que es la tabla de salvación, los medios de comunicación, la búsqueda de la fama, el reconocimiento, crear un nombre, se crea que se cuenta con todas esas herramientas. Pero cuando vos venís desde las carencias emocionales, familiares, habitacionales, psicológicas y psiquiátricas, es un cóctel absolutamente fatal. Rocío era una chica fantástica, digamos, con muchas herramientas intelectuales, un vocabulario impecable, más allá de lo que era su belleza física, que la hizo no solamente ser famosa por entrar a la casa de Gran Hermano, sino después hacer un proceso de trabajo donde hizo obras de teatro, muchas tapas de revista, pero algunas veces me preguntaban los productores o los conductores amigos por qué era un perfil que no construía, sino que a veces destruía, que era como hasta incendiaria en algunas cuestiones donde ganaba un paso, pero después lo bloqueaba. Y bueno, sin dudas fue un camino muy sinuoso, con muchos cambios, con intenciones de encontrar su lugar en los medios de comunicación,
Muchas veces le hicieron creer que sí, que lo tenía, que era factible, pero realmente es lo que pasa en, te diría, la mitad de los casos de lo que vos ves en pantalla. Arriba del escenario son absolutamente ganadores, fuertes, están provistos de herramientas, pero debajo, cuando se apagan las luces, los flashes y las cámaras, hay mucho dolor. Tengo que volver a preguntarte, Raúl, hacerte la misma pregunta. ¿Hay homicidio en un caso como este? Yo creo que no, bajo ningún concepto. Salvo homicidio intencional, hablamos. No, intencional no. No, el homicidio culposo, claro que puede haberlo. Sí, claro que culposo, digo, por errores en el tratamiento, pero hasta yo pienso que por ahí después vamos a estar hablando con quien estuvo muy cerca. Pero, es muy interesante lo que dice Jorge. Cuando los generales romanos volvían a Roma, después de haber triunfado, desfilaban por la Vía Appia, ¿verdad? Y llevaban en su cuadriga, llevaban un esclavo que le decía en el oído permanentemente: toda gloria es pasajera. ¿Están preparados todos para comprender que cualquier gloria es solamente pasajera? No, para nada. De hecho, justamente esta semana... Que este sería el caso que vos, Jorge, estás planteando. Claro. Chica, de hecho, esta semana hubo como un gran debate con respecto al tema de los realities, ¿no? Donde en algún momento se hablaba de la picadora de carne, pero yo digo que ha mutado. La picadora de carne, digamos, muta esa carne en algo inclusive hasta comestible. Yo creo que para esta gente que viene con debilidades de tipo emocional, falta de tratamiento, procesos místicos que contabas en su momento en el informe, se transforma el medio como una boa constrictora, es decir, los mira, los capta, los seduce, los toma, los degluta y no queda nada. Por eso, justamente hice una nota esta semana que hablaba de que el 95% de esos participantes o de esos que quieren llegar a la tele como una tabla de salvación quedan totalmente fuera del sistema. Y después tienen que regresar a manejar el remis, a vender en un comercio o lo que fuera, con aquello que fueron, y realmente sienten la mirada social. Y que pasaron a ser alguien che, de manera explosiva. Este era el que estuvo en tal, y también hay una mirada despectiva, como diciendo, che, te la creíste que los medios iban a ser para vos y quedaste fuera del sistema. Pero se convierte en un problema. Por ejemplo, Rocío había sido abusada de chiquita, ¿no es cierto? Sí. Ser de Gran Hermano te magnifica todo y después te quedaste... Claro, o sea, esconde, si hablamos de algo... No hay psiquiatra que te lo resuelva. No, igual creo que inclusive a la hora de los castings, los perfiles que vienen con esas problemáticas son los más buscados. A mí me ha pasado que me han dicho, che, fíjate si tenés o buscá el narcisista depresivo más interesante que tengas para un reality. Obviamente, es una búsqueda... El caso del abuso, que en esta chica creo que fue muy chiquita, creo que a los 6 años es lo que cuenta la crónica, de alguna manera, es un marcador que de alguna manera condiciona a muchas conductas propias y a su interrelación, a su empatía, etcétera, indudablemente. Y eso surge en el último periodo, donde ella decide, con toda su fortaleza, hacer una internación. Lo hace en la clínica Argos. Por depresión. Bueno, ella estaba en una búsqueda que era saber qué era lo que realmente tenía. De hecho, el doctor Luis Romero a mí me hace participar un poco de esa terapia. ¿Por qué? Porque dicen que estos perfiles que están con un descontrol, con un desequilibrio, buscan un referente donde ellos creen que ahí hay control, qué sé yo, porque te ven que tenés 4 hijos, que tenés una vida, diríamos, medianamente normal, y te buscan. Y me tocó estar en esa terapia donde ella lo que quería saber era si tenía trastorno límite de personalidad. Y Luis Romero le dice, yo no te voy a responder todavía esto, sí te digo que estás golpeando la puerta, como diciendo, estamos en esa búsqueda. En ese tratamiento estuvo muy bien ella, intercalaba la internación, salía, cumplía. De hecho, a mí, por esa referencia, me decían, la vas a buscar el viernes y el lunes la tenés que volver a traer. Y más allá de lo difícil que es volver a internarte, lo hacía. Pero en determinado momento, esa puertita de la que hablaba el doctor, realmente se abrió, abandonó absolutamente todo. En ese momento tenía varias miradas, obviamente la de su hermano, la de la clínica, la de su psiquiatra, la mía, digamos, y la del ayudante, acompañante terapéutico, y en un momento dijo, voy a abandonar todo. Y en lo personal, para que entiendan lo que son esos cambios, a mí me dijo,
me voy de los medios, no voy a necesitar un manager, me voy a la política. Y se puso en manos de otra estructura de psicólogos y psiquiatras. Jorge, no hubo nadie condenado por la muerte. No, por el porque suicidio. realmente en su momento hubo varias personas que se presentaron para decir que había una amistad y no un tratamiento psicológico, psiquiátrico con la última estructura. Y eso después nunca se apeló, había mucho dolor, obviamente, en la familia y en los cercanos, y no. La verdad que es un misterio. Ahora, que es como vos lo estás estableciendo. A ver, volcarse a la religión, tu percepción, ¿no? ¿Es que estamos hablando de buscar un complemento o que es la última línea de defensa? Porque es alguna conducta que habitualmente vemos a repetición. Digo porque has sido vos de alguna manera alguien muy próximo a ella, ¿verdad? Sí, yo creo que es como decís vos, es la última, es la salvación, pero en ese caso para mí fue muy triste porque ella, a esa iglesia evangelista, le daba un peso enorme, obviamente con intermitencias, y cuando ella toma esta drástica decisión, desde la iglesia dice, no, acá vino un par de veces, y obviamente los medios mostraban cómo el pastor líder de esa iglesia con su mujer y ella mostraban el diploma de que había sido bautizada, por decir así, dentro de esa congregación. Así que realmente lo de la iglesia fue un parámetro muy negativo para ella, y de hecho cada tanto decía, estoy mejor porque cambié de iglesia. Eran muchas las búsquedas, pero la búsqueda real era la que tenía que hacer, era llegar a base, encontrarse con sus problemas reales, y esos audios, obviamente, donde ella... Y una terapia con un profesional, indudablemente. Exacto, con un grupo interdisciplinario de profesionales. Por eso, ahí es por primera vez ella habla de los problemas reales que tenía, y bueno, algunas cátedras de universidades, una nacional y una privada, trataron el tema para dejar en claro que el abuso infantil, y más si es intrafamiliar, aún a los 28, a los 29 años, realmente causa estragos. Es un marcador indeleble. Exacto. Gracias, Jorge. No, por favor, ustedes. La historia de la medicación, del tratamiento, de la familia de Rocío Gancedo. La causa, que comenzó con el deceso de Rocío Gancedo, llevó la carátula de averiguación por muerte dudosa. La familia de la modelo puso en duda la hipótesis de suicidio y sostuvo que su fallecimiento se dio en el marco de circunstancias tan trágicas como misteriosas. A su vez, salió a la luz un audio que el psicólogo Gervasio Díaz Castelli le envió a Rocío como parte de una conversación informal, pero que lo dejó expuesto por el tenor de sus palabras. Suponete que el día de mañana yo vivo con vos, ¿sabes lo que haría? Te despierto a la mañana, te hago durante 3 horas el amor, sexo trash. Y una vez descargada, te siento en una silla y empiezo a ver si vos podés tomar algo del otro, sin que entienda que el otro te quiere atacar. Descargadita yo te siento y te empiezo a domar y a ordenar. Mira, esto es así, Rocío. La realidad es esta, la gente impacta. Vos tenés que medir el impacto de tu conducta sobre el otro, de tu actitud sobre el otro. Es todo un trabajo que vos tenés que hacer que te cuesta muchísimo. Chao, no te banco más. Este audio se difundió después de que Guillermo Duarte, ex acompañante terapéutico de la modelo, denunciará al psicólogo por negligencia profesional. Guillermo, para vos hubo mala praxis independientemente de la causa de la muerte. Absolutamente, sin ninguna Totalmente duda. mala Totalmente. Cuando se apartó de su grupo primario comenzó su debacle mental, no había seguimiento, no había acompañante, su grupo familiar también fue alejado. Ante esta delicada situación, Díaz Castelli argumentó que nunca estuvo a cargo del tratamiento psicológico de la ex Gran Hermano. Lo que tiene que quedar muy claro, y esto está al tanto de la familia, es que yo jamás fui el psicólogo tratante de Rocío Gancedo, era amiga mía. Vos, en relación a la cuestión de este audio, no sé cuál es la cuestión que espanta. Es una charla entre dos adultos que en algún momento, con Rocío, con una especie de fantasía, tenía un juego conmigo, así con eso, una cosa de cierto voltaje. Al poco tiempo, logró ser absuelto por la justicia, sin ser llamado a indagatoria. Por su parte, entre los sucesos que llamaron la atención durante los últimos meses de vida de Rocío,
aparece la oportunidad en que contó en televisión una situación traumática. ¿Sabes qué? Le digo, te voy a hacer todo lo que tienes. Sí, dale. Me cagaste la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los 6 años. La hija de tu amiga me abusó, le digo, me hizo que yo la tocara y me miraba, ¿viste? Me dice, bueno, nena, me dice, bien que sabías a los 6 años lo que te estaban haciendo, ¿eh? No es que estabas jugando a la mamá, ¿eh? De esta manera, Rocío Gancedo, quien conoció la fama de manera repentina y luego decidió alejarse de la exposición escénica y cambiar su perfil, tuvo que luchar contra una profunda depresión que se vio agudizada durante la última etapa de su vida. Guillermo Duarte, bueno, ya te escuchamos aquí en el informe, fuiste acompañante terapéutico. Vuelvo a hacer la misma pregunta que le hago al doctor Torre en todos estos casos. ¿Hay homicidio acá? Homicidio no, lo que entendemos, y por eso fue el motivo de mi denuncia, un abandono terapéutico, ¿no? Entiendo que Gervasio sí fue, a pesar de haber sido una sola vez el tratante. El hecho ocurre, o sea, del acto sexual ocurre a las 24 horas, ¿no? O sea, fue suficiente. Él era su psicólogo. Sí. Digamos, se engancharon, mantuvieron una relación y ¿te parece que eso fue mala praxis? Sí, había una relación de poder absolutamente desigual. Uno cuando entra en una terapia le entrega la llave de su inconsciente al profesional y acá lo supo aprovechar muy bien. ¿Y qué culpa le echarías? Porque acá justamente lo que estamos discutiendo o debatiendo con el doctor Torre es toda esta cuestión de cuánta responsabilidad hay en el final. Para mí toda, porque él no cumplió con los preceptos profesionales. Él se aprovechó de la situación que tenía Rocío de vulnerabilidad, tanto económica, afectiva, profesional, laboral. Se aprovechó de esa situación y en la situación de vulnerabilidad fue avasallada. Ahora, claramente tenemos un serio planteo ético para con el profesional. Sin duda. Ahora, más allá del planteo ético, esto puede ocurrir y la ley en realidad, más allá de la cuestión estrictamente profesional, no lo reprocha. No. Pero en tanto y en cuanto el profesional se abstenga de continuar con la terapia y ponga la terapia en cabeza de otro profesional. ¿Esto ocurrió? No, ella tuvo un gran apego durante los primeros 4 meses, que es cuando sale de la clínica a través de Jorge Sonsini, bueno, me convocan a mí, y fueron 4 meses donde ella, dentro de lo que era su cuadro, de un trastorno límite de la personalidad, tenía apego al tratamiento, en las salidas, en las tareas, la medicación, la higiene personal, ¿no? Que muchas veces es un marcador muy reconocido. Todos los días nos hablamos, te bañaste, tomaste la medicación, almorzaste, comiste, desayunaste, lo tuvo. Después lo dejó, alrededor de los 4 meses, lo dejó repentinamente. Estábamos dando unas vueltas por los lagos de Palermo y dije, bueno, hasta acá llegué, y se fue y ahí terminó la relación. Y en esa situación, ¿hay responsabilidad en esa situación? En la de los lagos de Palermo, cuando se da eso. Sí. Porque muchos te dicen, y es incontrolable, cada uno es cada uno y no hay remedio. Bueno, si hay algo difícil de explorar es la mente humana, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento? Lo desconozco, fue repentino, drástico y sostenido, ¿no? La justicia dijo, no hay culpables. No hay culpables. Igualmente, yo declaré 4 horas, Tuni. 4 horas es raro, una testimonial de 4 horas, no sé qué querían buscar. Y después, si no me equivoco, estaba el hermano dando la testimonial y estaba Gervasio con su abogado en la misma sala, cosa que era llamativo, ¿no? Pero bueno. Es decir, que estaban declarando al mismo tiempo el psicólogo, el hermano... No, seguramente se estaba tomando una testimonial y el imputado tiene el derecho y su abogado a escuchar, participar, no, inclusive puede formular alguna pregunta. Sí. Este sería ese hecho. ¿Y cuánto te convence esto, Raúl, en general como situación criminalística? Indudablemente aquí tiene que haber intervenido los peritos del cuerpo médico forense, que deben ser los que se han expedido en este sentido. Por eso yo lo hacía el planteo anterior, Tuni, de que una cosa es lo que se puede reprochar éticamente, lo que se puede reprochar moralmente y lo que se puede reprochar jurídicamente. Entiendo.
no está bien, es éticamente reprochable que un terapeuta mantenga una relación con su paciente. Hombre, mujer o del mismo sexo, no importa. No importa esto. Siempre va a ser reprochable éticamente y moralmente, pero penalmente es reprochable. Puede serlo en algún caso, pero hay que investigarlo. Digamos, habría que hilar esa situación justo con la muerte. Claro, pero eso es en muy general, difícil. vamos a ser honestos, no debería ocurrir, pero las relaciones interpersonales son también bastante místicas, bastante insondables, ¿verdad? Entonces, que un o una terapeuta mantenga una relación con su paciente, esto podría ocurrir, pero ¿qué es lo que debe hacer el profesional? Automáticamente abandonar la terapia, porque ya tiene un compromiso de carácter personal, y poner la terapia, que indudablemente es necesaria, más en un caso como este, en la cabeza de otro profesional. Guillermo, ¿te quedaste con la sensación de que no hubo justicia? Sin duda que sí, y también en el ámbito profesional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene colegio de profesionales de psicología. Entonces tampoco hubo un reproche profesional. Sí, de la provincia de Buenos Aires. Que es el que suele haber. Que es el que suele haber. El colegio de psicólogos de la provincia de Buenos Aires sí expresó su repudio y su total... ¿Pudiste hablar esta situación con ella? Bueno, no porque... ¿A cuál te referís? Y a esta situación de la relación con él. Sí, esto lo expresó ella espontáneamente y lo contaba, y bueno, al principio me resultó llamativo, ¿no? Pero después fueron concordantes, incluso después con los audios. Pero sí, ella se sentía avasallada. ¿Avasallada? Avasallada, sí, avasallada. Indudablemente hay un juego, lo que se ha planteado, hay un juego de poderes, ¿verdad? O sea, entran en juego... las luces de Gran Hermano, más el abuso infantil, más toda esta situación, es un combo fuerte, ¿o no? Para alguien que indudablemente tiene una estructura débil, ¿está bien? No nos olvidemos que pasamos, algo como Gran Hermano, pasamos de nada a ser alguien. ¿Y alguien a qué nivel? De que hablan todos los medios de comunicación, en todas sus expresiones, escrita, televisivas, radial, etcétera, etcétera, y de pronto se te quita todo eso. Es indudablemente para alguien que tiene una estructura débil, es indudablemente conflictivo. ¿Lo ves así? Sí, lo veo así. Creo que la expresión más importante es que de haber pasado esos momentos de fama, invitaciones, dinero, salidas, pasa a servir café en una barbería. Y eso fue uno de los hechos que ella más lo marcó. Que incluso en ese momento me llega una foto de ella con su cabello cortado. Rocío Gansera, su cabello. El cabello era absolutamente cuidado a diario. ¿Lo ve como una mutilación? Sí, eso? sin duda. ¿Una automutilación? Sí, sin duda. Y hay otro detalle, el de la foto de la perrita. Ella adopta una perrita, Zoe, y ella manda una foto de Zoe solita sentada en la casa, que era en un ambiente, en el departamento. Y yo ahí me dije, en vez de Zoe está Rocío, sola. Y al poco tiempo, bueno, ocurrieron los hechos. A mí me llamó la atención que los profesionales no se hubieran dado cuenta de eso, pero bueno. Gracias, Guillermo. Por nada, Guillermo gracias por la Duarte, invitación. El acompañante psicológico de Rocío. Doctor Torre, cuando uno habla por ahí con algún familiar de un adicto como Juan Castro en este caso, te dice, es ingobernable, no tiene solución. Muchas veces he escuchado esto. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿es un argumento decir no tiene solución o hay homicidio? Bueno, en ese caso se recurre a los profesionales, que son los que tienen que explorar el caso, atenderlo, investigarlo y expedirse. Pero si un tratamiento falla, bueno, acá no es que falló, es que básicamente no se ocuparon de que él no siguiera internado, digamos. Exactamente, y se entendió que había una conducta homicida, obviamente no de matar a otro, sino de causarle la muerte. Sí. Y de hecho se investigó un homicidio culposo sí, claro, con una pluralidad de autores, cada uno tendría eventualmente su responsabilidad, probablemente o posiblemente alguno no. El psiquiatra que se ocupaba, y estabas en Pinamar y no viniste a ocuparte de esto. Quien autorizó la salida de la clínica que no lo mandó de vuelta al tratamiento, todos ellos terminaron imputados por algo, como dice usted,
parecido a un homicidio de culposo. hecho, si bien la probation no indica asumir la culpa, o asumir la responsabilidad, de alguna manera es reconocer que hay, algo que los podría indudablemente condenar, ¿verdad? Y en el caso de Rocío Gancedo, ¿qué pesa más? ¿La historia de las luces, del abuso, de la muerte del padre, o pesa un fracaso del tratamiento? Yo creo que hay un combo de todas estas cosas, Tuni. Evidentemente la muerte del padre, que se produce muy poquito antes de la muerte, digamos, es el colofón de esto, es la gota de agua que rebalsó el vaso en una personalidad muy complicada, muy débil, que indudablemente hablan de un trastorno borderline, de un trastorno límite de la personalidad, que la condujo en un camino sin regreso. Y acá de nuevo, como en el caso de Juan Castro, habría que investigar a ver si hay una responsabilidad de tipo profesional de aquel o aquellos que la sometieron a tratamiento y si el tratamiento fue adecuado conforme a lo que se pretende, ¿verdad? La realidad es que no hubo condena, sí hubo probation en el caso de Juan Castro, no hubo condena, no hubo nada en el caso de Rocío Gancedo. Pero piense que muchas veces los homicidios no son dispararle a una persona. A veces son involuntarios. En Estados Unidos se llama homicidio involuntario. Es decir, por hechos, por malos tratamientos, por errores, por cuestiones de ineficiencia de quienes están alrededor. Quisimos abordar estos temas, porque a veces, les insisto, los homicidios no son a tiros. Hasta la próxima.